La ponencia tiene como título Llamados a la comunión. Quería comenzar con el texto de Primera de Juan, que es un texto que habla de la comunión, de la koinonía, ¿no? Lo que existía desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca del verbo de la vida, pues la vida se hizo visible y nosotros hemos visto, damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y se nos manifestó. Eso que hemos visto y oído os lo anunciamos para que estéis en comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para que vuestro gozo sea completo. Este proemio extraordinario marca muy bien, aparece 2 veces la palabra comunio, koinonía, y explica muy bien cómo esa comunión es doble. Es la comunión con Dios, que estéis en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La Trinidad es la raíz de la comunión. Y segundo, esa comunión es con nosotros. Se anuncia el verbo de la vida, ut et vos communionem habeatis nobiscum, para que tengáis comunión con nosotros. Aparece también con mucha claridad en este texto la unión de comunión y de anuncio. Es la comunidad la que anuncia al verbo de la vida lo que han experimentado. Ahí están todos los sentidos, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que palpamos, lo que hemos experimentado, lo anunciamos para la comunión. La comunión lleva a la misión a la comunión. Vale. En esta conferencia, comenzaré recordando un poco algunos aspectos de la Iglesia como comunión, más teológicos, más generales. Después avanzaré la concreción a partir del sínodo, del tema de la sinodalidad, y al final también unas pautas concretas que se contienen en el documento final. Por eso hay 2 referencias, 2 fuentes, Lumen Gentium y el documento final del sínodo. Cuando veáis por ahí que pone DF, es documento final del sínodo. Comienzo con la Iglesia como misterio de comunión, recordando algunos puntos que son importantes sobre este tema, ¿no? Primero, que lo más profundo de la Iglesia es ser misterio de comunión, koinonía, comunión. Recordad el sínodo del año 85, que ya puso de relieve cómo comunión era el concepto clave del concilio para entender la doctrina del Lumen Gentium, ¿no? Ratzinger también dice que en la palabra comunión puede ser una síntesis de toda la eclesiología conciliar. Y en el sínodo se ha dicho, el concepto de comunión expresa la sustancia más profunda del misterio y misión de la Iglesia. Es decir, es el concepto clave para entender. Recordad que el sínodo era comunión, participación, misión. El capítulo 1 de Lumen Gentium expone de manera muy brillante cómo la Iglesia está configurada según la comunión trinitaria. Y recoge aquella frase de San Cipriano: la Iglesia es un pueblo reunido en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta comunión, como sabemos, tiene 2 vertientes. La vertical es comunión con Dios y la horizontal es comunión también dentro de la Iglesia. Lo primero y lo más importante es esa comunión con Dios. La realidad última de la Iglesia es teologal y es sacramental, porque está vinculada al bautismo, que es la puerta que nos abre a la comunión, a la Eucaristía, fuente de comunión dentro de la Iglesia. Son los sacramentos de iniciación, sobre todo, los que nos hacen introducirnos en el misterio de la vida cristiana vivida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero esa comunión con Dios da origen a la comunidad de creyentes, a la que el concilio califica como comunidad de fe y esperanza y amor. Es una comunión en la diversidad de carismas, de ministerios y de formas de vida.
dice el catecismo que estas diferencias sirven para la unidad, sirven para la comunión. Y como han recordado, esa comunión, ha recordado José, es obra de Dios y no nuestra. La Iglesia no es una reunión de personas que han decidido unirse porque piensan de la misma manera, ni una ONG, sino es obra del Espíritu. Es el Espíritu el que realiza la comunión. Por eso, en el sínodo se dice, la renovación de la comunidad cristiana solo es posible reconociendo la primacía de la gracia. Aquí yo creo que este punto es importante. Es decir, sabemos que la comunión es un don y solo reconociendo la primacía del Espíritu, la primacía de la gracia, podemos avanzar en esa comunión. Segundo punto, hacia la comunión, la llamada a la koinonía. La comunión, como todos los rasgos de la Iglesia, catolicidad, apostolicidad, son un don y una tarea, un don que recibimos de la Trinidad y algo que está por realizar. Mientras la Iglesia peregrina por este mundo, siempre puede vivirlos de una manera parcial, limitada. Al mismo tiempo que expresan la naturaleza de la Iglesia, son también una meta a alcanzar. Por eso se viven entre el ya y el todavía no en plenitud. Por eso caminamos hacia la comunión. La comunión es un don, pero caminamos hacia la comunión. Recuerdo que el don Francisco Cases, que fue obispo de Canarias y fue obispo auxiliar aquí, su lema episcopal que eligió fue in communionem. In communionem, in y acusativo, como sabemos, es hacia, in communionem, hacia la comunión. Vamos hacia la comunión. Es decir, vivimos, la comunión es un don, pero hay que caminar hacia la comunión. Por eso es importante, primero, crecer en comunión en la Iglesia. Y crecer en comunión es, primero, crecer sobre todo en la comunión con Dios. Por eso, la categoría conversión está en el ADN de la Iglesia. Es decir, porque siempre la Iglesia tiene que someterse al juicio de la palabra de Dios. Siempre la Iglesia tiene que volverse constantemente a su Señor. ¿Queremos crecer en comunión? Crezcamos en la unión con Dios. Eso es lo fundamental, que se nos da también en los sacramentos, y especialmente en la Eucaristía, que es la que nos hace ser Iglesia. La que crea el cuerpo de Cristo es la Eucaristía, lo sabemos muy bien, ¿verdad? Después, de ahí brota la comunión entre nosotros. Y el libro de Hechos, como sabemos, la describe muy bien en ese texto que dice que los discípulos se mostraban asiduos en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión fraterna, la fracción del pan y la oración. Y ahí aparecen como tres elementos que la Iglesia reconoce como fundamentales. La unidad en la fe. La Iglesia es una congregatio fidelium, es congregación de personas unidas por la misma fe. La celebración y la vivencia de esa fe, expresada en los sacramentos, sobre todo en la fracción del pan, en la Eucaristía, y la caridad, el formar un solo corazón, el tener un solo corazón y una sola alma. Y en ese tener un solo corazón se sitúa la autoridad apostólica y todo lo que deriva de ella como un servicio a la comunión, como una promoción de la comunión de los fieles. La Iglesia puede y debe crecer en la comunión en todos estos aspectos. En este sentido, recordad aquello de Juan Pablo II de que había que hacer de la Iglesia la casa de la comunión, el lugar y la casa de la comunión. Y ese texto de San Cipriano, que dice que la Iglesia es el pueblo reunido en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, comienza diciendo, la mayor gloria de Dios es nuestra concordia. Y añade, porque somos un pueblo reunido. Es decir, la comunión es la mayor gloria de Dios. Esa comunión se vive, en primer lugar, en el seno de las propias iglesias locales, en las diócesis, a partir de las cuales
en las cuales existe la Iglesia de Cristo. En el sínodo se insistió mucho en la importancia de la Iglesia local y en una visión de la Iglesia universal o la Ecclesia tota como la comunión de las iglesias o como el cuerpo de las iglesias. Dos expresiones que están también en Lumen Gentium. La Iglesia local, con el obispo como signo de unidad, porque dentro de la Iglesia local el único signo personal de unidad es el obispo. Eso quiere decir que hay que trabajar por la comunión del obispo con los fieles, del obispo con los religiosos, del obispo con los curas, con el presbiterio. Porque hay otro signo corporativo, que es el presbiterio. El signo personal, solo el obispo. El presbiterio es un signo corporativo también de unidad, y también es muy importante. Ahora bien, esta comunión está amenazada siempre por el pecado de los hombres. Yo aquí subrayo dos cosas que a mí me parecen muy duras y que se dan en nuestra Iglesia. Una, un individualismo atroz. Ese individualismo que está en la cultura y que penetra también en las venas de la Iglesia o de los cristianos, y que tiende a considerar la Iglesia como una entidad que presta unos servicios personales y que después ya no vale para nada más, ¿no? Y también el otro elemento es las polarizaciones, los radicalismos que vive la sociedad y que están penetrando dolorosamente. Lo digo con dolor, porque vemos como en nuestra Iglesia hay siempre dedos dirigidos al otro a decirle: tú estás en contra de la fe, estás en contra de la comunión, dedos acusadores, es decir, posturas viscerales, acusaciones mutuas de infidelidad a la tradición. Bueno, sabemos de qué hablamos, ¿no? Por eso conviene no olvidar que la comunión es don y tarea, que cada uno tiene que esforzarse por ser ministro, servidor de la comunión, buscando lo que une, suavizando las posturas extremas, acogiendo la palabra del otro en temas que son discutibles, que son casi todos, evitando anatemas contra el hermano. Hoy necesitamos más que nunca constructores de la comunión. En el sínodo se habló de sanar las heridas y se hablaba respecto a fuera, pero también sanar las heridas dentro de la Iglesia. Y eso, dice, implica cuidar las relaciones, cuidarnos unos a otros. Queremos crecer en comunión, cuidémonos. El cuidado mutuo, cuidar los vínculos, relaciones desde el corazón. Ahora pienso dentro del presbiterio o pienso respecto de la vida consagrada. Cuidemos los vínculos, sanemos las heridas, porque también hay heridas dentro de la Iglesia y hay personas heridas dentro de la Iglesia. Y estamos llamados también, cuando hablamos de la comunión, pensamos solo dentro los católicos. No, la comunión en la Iglesia tiene que ser también con los demás cristianos, porque ellos también son parte de la Iglesia de Cristo. Recordad, ¿no? Fuera de la Iglesia católica no hay un vacío eclesial, que decía Juan Pablo II, ¿no? Ellos están, dice el Vademecum, aquel sobre el obispo y la unidad de los cristianos, en comunión real, aunque incompleta. Por tanto, tengo que buscar también la comunión con el hermano protestante, porque forman parte de esa, están en comunión real. El concilio decía imperfecta. Digamos, la expresión del Vademecum ecuménico es más fuerte cuando dice es real, aunque incompleta, ¿vale? Están en comunión por el bautismo, por la fe, están en comunión con nosotros. Entonces, el ecumenismo no es una asignatura opcional, no es una cosa para una semana al año y ya está, sino que tiene que ser una actitud constante nuestra, por parte nuestra. El sínodo ha reafirmado ese compromiso, el compromiso ecuménico. Dice, el compromiso de continuar e intensificar el camino ecuménico por nuestro bautismo común y por la llamada a vivir juntos la comunión. Y da pistas el sínodo,
sobre este tema, de cómo podemos crecer. Se habla de bastantes cosas. Ahora no es el momento porque si no, pero da pistas muy concretas, porque claro, ligado al bautismo está el sensus fidei. Resulta que el protestante también tiene un sentido de la fe. Y si quiero escuchar el sentido de la fe de los fieles, hay que escucharles también. Entonces se habla de incorporarlos, por ejemplo, a los consejos de pastoral diocesanos. Claro. O se habla de celebrar juntos a nuestros mártires, el martirologio común, que es un tema que Papa Francisco tiene por ahí, que va sacando de vez en cuando. Se habla incluso en el sínodo también, en el documento final, de hacer juntos un sínodo sobre la evangelización de la sociedad, para unir nuestra misión. Bueno, es decir, hay pistas bien concretas para crecer también en comunión con los demás. No es fuera de la Iglesia, no, es con otros cristianos con los que estamos en comunión imperfecta, para ir de la comunión imperfecta a la comunión plena. Vale. Ahora pasamos ya directamente más a la sinodalidad. Tercer punto. La sinodalidad como modus vivendi et operandi de la Iglesia comunión. La expresión modus vivendi et operandi está en ese documento tan rico de la Comisión Teológica sobre la Iglesia como comunión, la sinodalidad en la vida de la Iglesia. Se podría decir que la experiencia que la Iglesia ha vivido a partir del Concilio Vaticano II le ha ido llevando a tomar conciencia de que la sinodalidad es una característica fundamental suya. Digamos, en el concilio no está el tema de la sinodalidad, dice la Comisión Teológica, pero está en el corazón de su obra de renovación. Pero después la experiencia con San Pablo VI y la institución del Sínodo de los Obispos, la experiencia que amplió San Juan Pablo II y también con este Papa, han hecho que nos demos cuenta que sinodalidad es un concepto clave, un concepto importante. Y sabéis cómo el Papa Francisco, en el 50 aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos, dijo: la sinodalidad es el camino que Dios espera para la Iglesia en el tercer milenio. Y en otro discurso dice: no es un capítulo de un tratado de eclesiología, y menos aún una moda o un eslogan o un nuevo término para manipular las reuniones. No, la sinodalidad expresa la naturaleza de la Iglesia, su forma, su estilo, su misión. No se trata de algo totalmente nuevo. Primero, porque el proceso sinodal o la sinodalidad está enraizada en la tradición de la Iglesia. La Iglesia antigua celebraba sínodos y las iglesias orientales siguen rigiéndose, tanto católicas como no católicas, siguen rigiéndose por la institución del sínodo. En el mundo antiguo fue una constante el tema de la sinodalidad. Y en segundo lugar, porque esta reflexión se sitúa en la línea del concilio, quiere ser como una recepción y hacer operativo lo que el concilio dijo, sobre todo en los dos primeros capítulos del Lumen Gentium. Capítulo 1, la Iglesia, misterio y comunión. Capítulo 2, la Iglesia, pueblo de Dios. ¿Cómo vivir? Que la Iglesia es comunión y pueblo, o pueblo de Dios en forma de comunión, o en forma de cuerpo de Cristo. ¿Cómo vivir eso? ¿Cómo hacerlo operativo en el hacer de la Iglesia? El ser es ese, ser misterio de comunión y ser pueblo. ¿Cómo vivirlo en la praxis de la Iglesia? Y esto es lo que quiere expresar la sinodalidad. Ahora bien, esta intuición necesita ser concretada. ¿Para qué? Para que no se abuse del término. En el sínodo está puesto, y lo decíamos, cuidado con llamar sinodal a todo. Yo me he tropezado también por ahí, hermanos obispos o tal. Yo he hecho ya un proceso sinodal, pero ¿qué has hecho? Nada parecido, pero ahora todo es sinodal porque como está de moda, no, por favor. Es decir, y por eso ya en el informe de síntesis primero se dice, profundicemos en lo que significa para no llamar a todo sinodal y para que no se convierta en un término abstracto.
un término que no significa nada, porque al final no significa nada. Bueno, ¿qué es sinodal? La sinodalidad es sobre todo, digamos, hay una intuición de fondo, que es el caminar juntos el pueblo de Dios. Y encontré en don Ricardo Blázquez, de una reflexión que hacía, como esta comparación. Él dice, hay tres palabras relacionadas: Jodós, el camino, caminar es lo que hacía el pueblo de Israel, y camino es Cristo, Jodós es Cristo. Segunda palabra, sin Jodós, ya sabemos, hacer el camino juntos, todo esto de iglesia y sínodo son sinónimos, de San Juan Crisóstomo, hacer el camino juntos. Y hay una tercera palabra que es exodos, es decir, camino hacia allá, hacia afuera. Entonces, es importante darse cuenta de que seguimos un camino, lo hacemos juntos, pero para hacer un éxodo, para salir, para ponernos en salida. No es decir, bien. En el sínodo se ofrece una definición de sinodalidad, que es la que aquí tenemos, que dice, vamos a leerla, y voy a ir comentando algún punto, porque dice, esta estaba ya en el informe de síntesis y vuelve a estar en el documento final del sínodo. Y dice, la sinodalidad es el caminar juntos de los cristianos con Cristo y hacia el reino de Dios en unión con toda la humanidad. Digamos, ahí está la intuición básica, es caminar juntos, caminamos con Cristo. Ahora, entre paréntesis, yo diría que aquí yo hice varias enmiendas, pero no me hicieron caso, porque no me parecía correcto, me parecía mejor dicho haber puesto lo que dice la Comisión Teológica, caminar en Cristo, por Cristo y hacia Cristo. Y dice la Comisión, caminante, camino y patria. No lo pusieron, porque solo con Cristo parece que Cristo es un compañero de camino, nada más. No es, pero Cristo es el camino y es la meta. Pero bueno, lo dejamos así, caminar con Cristo, caminar juntos con Cristo, hacia el reino, pero el reino es hacia el reino, en unión con toda la humanidad. Segundo, dice, orientada a la misión. Este punto es importante. La sinodalidad. Si no pensamos la sinodalidad unida a la misión, mal. Porque entonces estamos nada más que, lo que dice el Papa, autorreferencialidad. Nada más que mirándonos al ombligo y como tal. No. Sinodalidad para la misión. Si caminamos juntos es para anunciar el Evangelio. Y no vale. ¿Estamos? Es decir, caminamos juntos para cumplir la naturaleza de la Iglesia, que por esencia es misionera, ad gentes. Natura sua misionaria es. La Iglesia es por esencia. En tercer lugar, eso tiene unas consecuencias. Y ahí está, digamos, como una clave, cuando dice en la definición. Implica, y ahora dice, consecuencias concretas de ese caminar juntos. Reunirse en asamblea en los diferentes niveles de la vida eclesial, la escucha recíproca, el diálogo, el discernimiento comunitario, llegar a un consenso como expresión de la presencia de Cristo en el Espíritu y la toma de decisiones en una corresponsabilidad diferenciada. Ahí va concretando la palabra. La palabra sinodalidad se concreta en una manera de hacer de la Iglesia. Vale. Ahora veremos estos temas un poquito más detallados. La sinodalidad, un estilo de ser Iglesia. También se dice en la Comisión Teológica, la Comisión Teológica, en aquel documento que es citado por el sínodo, es citado este texto también en el documento final, dice, sinodalidad son tres cosas. Una, un estilo, una manera de hacer la Iglesia. Y dice, esta es la más importante. Segundo, una serie de instituciones que tiene la Iglesia. Es decir, que van desde un consejo pastoral de una parroquia, un consejo de una diócesis o a una provincia eclesiástica, que es una institución sinodal, o a una conferencia episcopal, que son instituciones sinodales, porque nos escuchamos y unen.
Y hay un tercer aspecto de sinodal, que es cuando algunos acontecimientos sinodales que convoca el Papa para discernir una cuestión particular, que es lo que llamamos el sínodo. Vale. De estos tres elementos, el más importante es el primero. Sinodal es sobre todo un estilo, una manera de ser. Allí en el aula del sínodo, algún obispo habló de hay que avanzar a una cultura sinodal, es decir, a una manera de hacer en la Iglesia las cosas. La sinodalidad, es decir, y teníamos la preocupación de decir, este tema que hemos tratado y que vemos tan claro, el reto es que este estilo vaya penetrando en toda la acción de la Iglesia, que vaya permeando también y que llegue al último fiel, esta idea de caminamos juntos y la importancia que tiene el juntos, y esta idea de discernimos juntos, y la toma de decisiones y la implicación en la misión es de todo el pueblo de Dios. Esta cultura sinodal o esta forma de vida sinodal tiene yo creo que tiene dos características fundamentales. Una, la escucha, y dos, el discernimiento en común. Primero, la escucha, la disposición a estar a la escucha. Atentos, escucha primero de la palabra de Dios. No nos equivoquemos, primero, y después escucha del otro. Escucha del otro. Una iglesia sinodal es una iglesia que escucha, cercana, casa abierta. En los discursos del Papa lo decía muchas veces. Casa, puertas abiertas, iglesia que acompaña, iglesia que acoge. Tengo aquí un texto del Papa que dice, fue en el saludo al final de la segunda fase. La visión del profeta Isaías, espérate que es que no lo tengo aquí anotado todo, invita a imaginar el reino de Dios como un banquete preparado por Dios para todos los pueblos, todos con la esperanza de que no falte ninguno, todos, sabemos, ya oímos en Lisboa, todos, que nadie quede fuera, todos. ¿Cuánto mal hacen las mujeres y los hombres de iglesia cuando ponen muros? ¿Cuánto mal? Todos. No debemos comportarnos como dispensadores de la gracia que se apropian el tesoro atando las manos del Dios misericordioso. Bueno, es decir, una característica fundamental es esta iglesia que escucha a todos, que acoge. La escucha es una actitud exigente, porque requiere no solo dar tiempo, sino hacer espacio al otro dentro de uno mismo. Entonces, requiere desapego y conversión. Y el segundo elemento es ese discernimiento común. Una iglesia sinodal, el estilo de una iglesia sinodal es una iglesia que dialoga, discierne y decide en común. Y eso significa dar parte a todos, también los laicos y a religiosos, en la vida, en los procesos que llevan a la toma de decisiones. Tercero, la sinodalidad como un conjunto de relaciones. También puede ser vista de esta manera. La sinodalidad es un conjunto de relaciones dentro del pueblo de Dios. La primera relación fundamental es con Dios. Fijaos, es muy interesante que en este sínodo, en los documentos preparatorios no se hablaba para nada de la iniciación cristiana. En cambio, ya el año pasado, en el documento, en el informe de síntesis, se introdujo, y este año tiene una parte fundamental. ¿Por qué? Porque para vivir la sinodalidad lo primero es bautismo, confirmación y Eucaristía, sobre todo la Eucaristía. Es decir, son tres elementos esenciales. Si no, la sinodalidad es un cuento. Bueno, si no vivimos, entonces se ha dado mucha importancia a la iniciación cristiana. Yo creo que con razón, y que ciertamente es así. Por tanto, primero, un conjunto de relaciones, primero con Dios. Segundo, un conjunto de relaciones entre nosotros. Relaciones que deben estar marcadas por la
reciprocidad. Esta es una palabra importante en el sínodo. Reciprocidad significa que yo entiendo mi identidad unida al otro. Me veo en el otro. Es decir, no me puedo entender a mí mismo individualmente separado del otro. Un cura no se entiende sin el pueblo de Dios, ni un obispo sin el pueblo de Dios. Por eso, paréntesis, dice, no entendemos eso de los obispos titulares y tanto obispo en la curia, sin pueblo de Dios. Lo pone el documento final, ¿eh? Es decir, reciprocidad es que es decir, no, la propia identidad de cada uno, el religioso, no encuentra su identidad más que también en el sacerdote, en el laico, etcétera. Es decir, estamos en relaciones de reciprocidad. Por eso se dice, una iglesia sinodal se caracteriza por ser un espacio donde las relaciones pueden prosperar gracias al amor mutuo, que es la clave, ¿no? Y se pide conversión relacional. Conversión es una categoría clave en el sínodo, ¿eh? Está hablando, cada capítulo comienza hablando de conversión. Es transversal a todo el sínodo. Pero una de las conversiones que se piden es conversión relacional, que consiste en reconocer los dones que el otro me ofrece, respetar y valorar su vocación y trabajar por la unidad. Eso es la conversión relacional. En la Iglesia experimentamos dificultades para vivir la comunión, en las relaciones entre las diversas vocaciones, las relaciones de pastores y fieles, obispos y presbíteros. Y dice, por eso, lo he puesto un cuadrito, ser una iglesia sinodal exige una verdadera conversión relacional. Debemos aprender de nuevo del Evangelio que el cuidado de las relaciones no es una estrategia o una herramienta para una mayor eficacia organizativa, sino que es la forma en que Dios Padre se ha revelado en Jesús y en el Espíritu. Entonces, ¿qué se nos pide? Aprender de nuevo a cuidar las relaciones en la Iglesia, entre nosotros, todo vinculado a ese sanar las heridas, ¿no?, del que hablábamos. Y el último punto para hablar de la sinodalidad es que la sinodalidad es una disposición espiritual, porque esto está vinculado a todo lo que estamos diciendo. Dice el documento final, la sinodalidad es ante todo una disposición espiritual que impregna la vida cotidiana de los bautizados y todos los aspectos de la misión de la Iglesia. Eso, o estamos convencidos, o, ya digo, y además lo repetimos muchas veces, en los grupos que yo estuve lo repetíamos. Si no hay una espiritualidad sinodal, si no hay una vivencia sólida, de una sólida espiritualidad, todo esto que estamos hablando no vale. Es decir, reforcemos los consejos, no sé cuánto, pero si no hay una base fuerte en una vivencia profunda de la vida espiritual, no tiene sentido. Por eso dice un texto del documento final, si falta la profundidad espiritual personal y comunitaria, la sinodalidad se reduce a un expediente organizativo. ¿Más claro? Es decir, está bien claro, ¿eh? Y cuando dice que es ante todo una disposición espiritual. ¿Para qué educa qué espiritualidad es esta? Una espiritualidad del silencio, porque solo en el silencio puedo escuchar a Dios y a los demás. Una espiritualidad que cuide de cuidado del otro. Y una espiritualidad que tiene su centro en la Eucaristía. A mí me llamó la atención, positivamente, porque lo habíamos dicho en los grupos, en los círculos menores, que la Eucaristía era clave para vivir la sinodalidad. Y eso lo sabemos. El sínodo, el documento final, menciona muchísimas veces, unas 20 y tantas veces la Eucaristía. Si ponéis la palabra en el buscador, veréis Eucaristía, y bastantes párrafos, diciendo una iglesia sinodal, una iglesia eucarística, la fuente de la misión está en la Eucaristía. Yo estoy muy convencido de eso, porque quien hace que seamos un cuerpo es el cuerpo de Cristo, ¿no? Es decir, y sobre todo la Eucaristía dominical. Hay un texto muy bonito del sínodo que dice, la primera, para muchos fieles,
La Eucaristía dominical es el único contacto con la Iglesia. Cuidar su celebración es la mejor manera, con particular atención a la homilía y a la participación activa, es decisivo para la sinodalidad. Es decir, sinodalidad, primero, cuidemos la Eucaristía. Cuidemos mucho la celebración de la Eucaristía. En la misa, de hecho, acontece como una gracia concedida desde lo alto antes de ser el resultado de nuestros profundos esfuerzos. Es decir, esa primacía de la gracia se vive en la Eucaristía. Bajo la presidencia de uno y gracias al ministerio de algunos, todos pueden participar en la doble mesa de la palabra y del pan. Ahí está ese juego de uno, algunos, todos. Que está el don de la comunión, de la misión y de la participación, tres piedras angulares de la sinodalidad, se realiza en cada y se renueva en cada Eucaristía. Vale. Yo creo que esto es muy importante. Última parte de la conferencia. Caminos para crecer en sinodalidad y en comunión. El documento final contiene indicaciones muy concretas para ir creciendo. Yo voy a subrayar unas cuantas, no todas las que están, porque hay muchas. Y ahora tenemos comisión permanente de la conferencia episcopal y vamos a hablar de algunas de ellas, porque es importante atender a esta fase del sínodo que estamos, que es la fase de aplicación de lo que dice. El Papa en el discurso al final del sínodo dice, y cuando asumió el documento como propio, dijo, ahí hay indicaciones muy concretas que ahora tienen que ser aplicadas por las iglesias locales. Yo destaco algunos caminos. El primero que he puesto es cultivar la espiritualidad sinodal, porque ya habéis visto que en toda la conferencia estoy insistiendo mucho en este punto, que a mí me parece fundamental, porque ahí está dicho, es una disposición espiritual. Sin esa espiritualidad todo queda en algo vacío, burocrático. Podemos hacer reformas, inventar instituciones, crear nuevos consejos, pero si no hay una conversión de corazón no tienen sentido, ¿no? Entonces, en el sínodo se habla de cuidar todas las virtudes que facilitan la comunión, el silencio interior, la escucha del otro y del otro con mayúsculas, la humildad, la paciencia, la disponibilidad para perdonar y ser perdonado. San Juan Pablo II ya hablaba de esa espiritualidad de comunión, y daba todas estas pistas. Hablaba de saber compartir alegrías y sufrimientos, intuir los deseos y necesidades del otro, ofrecer verdadera y profunda amistad, dar espacio al hermano. Todo esto estaba en Juan Pablo II, en la Novo Milenio Ineunte. Y se dice en el sínodo, la espiritualidad sinodal es eucarística y mariana. Os diré que este tema de la Virgen, el tema de la Virgen, aparecía en el Instrumentum Laboris, aparecía por ahí en medio, en el segundo o tercer capítulo. Y todos los grupos hispanos digo, no, tiene que estar en fundamentos, tiene que estar en el capítulo 1. Y lo pusieron en el capítulo 1. Porque pensábamos que era importante, no podía ser solo ejemplo de tal, sino que la Virgen tenía que ocupar un lugar importante en la espiritualidad y en lo que es la sinodalidad. Por eso dice el sínodo, ese texto tan bonito, de que ella es la figura de la iglesia que escucha, eso que escucha, que ora, que dialoga, que acompaña, que discierne. De ella aprendemos el arte de la escucha y la atención a los demás, la obediencia, la atención a la voluntad del Padre, la obediencia a su palabra, la capacidad para captar las necesidades de los pobres, la valentía para ponerse en camino, el amor que ayuda, el canto de la alabanza y la exultación en el Espíritu. Bueno, es decir, ella es modelo de esta iglesia sinodal. Segundo paso para facilitar esa sinodalidad y esa comunión, facilitar la participación de todos los bautizados en la vida de la Iglesia. En el sínodo se pide con claridad ofrecer más posibilidades a todos de participar en la vida de la Iglesia. Recordad que era comunión, participación y misión. Ahora el acento está en participación. Dice, en términos simples y sintéticos podemos decir que la sinodalidad es un camino de renovación espiritual
y de reforma estructural para hacer de la Iglesia más participativa y más misionera. Para ello, el primer paso es redescubrir la importancia del bautismo. El sínodo trabaja con una eclesiología bautismal, subrayando mucho lo que significa el bautismo. Porque el bautismo es el que nos hace miembros del pueblo de Dios. Pero el bautismo, además, es el que nos otorga a todos el sentido de la fe, la sabiduría que nos ayuda, porque hace de nosotros un pueblo profético. Lo decimos cuando bautizamos, sacerdote, profeta y rey, pero no lo creemos del todo, no sé. Ese niño que es bautizado es profeta ya, tiene un sentido de la fe, lo va a tener a lo largo de su vida, ¿no? Hay que escuchar al pueblo de Dios. Tiene derecho el fiel laico, por eso, a participar en los procesos de discernimiento, a ser escuchado, a ocupar cargos importantes y de responsabilidad en las iglesias. Una categoría importante en el sínodo ha sido la de corresponsabilidad diferenciada. Me parece que este término es importante. En el sínodo aparece varias veces. En el aula apareció muchísimas veces. Corresponsabilidad. Los fieles son corresponsables en la misión. Eso estaba en Christi Fidelis Laici. Lo repitió Benedicto XVI en un discurso de la acción católica. Dice: no sois colaboradores, sois corresponsables. El laico no es un colaborador, no. Es responsable también. Y el sínodo insiste. Fijaos, como la idea, el caminar juntos, lo que está en el fondo es la idea de pueblo de Dios, en el sínodo muchos dijeron: esta imagen ha de ser complementada con la de cuerpo de Cristo, porque la de cuerpo de Cristo nos hace ver la diversidad de carismas y de funciones. Es un pueblo de Dios, pero tiene esta forma de cuerpo de Cristo en el que unos son apóstoles, otros profetas, etc. Donde está la vida consagrada, el laicado. Por eso la corresponsabilidad es diferenciada, según la vocación y la misión que tiene cada uno. Dicho esto, en la Iglesia se detecta un déficit de participación del laicado. Puede ser por muchas cosas: clericalismo, pasividad del laicado, porque el laicado a veces es muy pasivo y no se implica en la vida de la Iglesia, le viene muy cómodo, pues bueno, que haga el cura y ya está, ¿no? Y por eso en el documento final se pide ampliar las posibilidades de participación y ejercicio de la corresponsabilidad diferenciada de todos los bautizados, hombres y mujeres. Entonces, esto es sinodalidad concreta, ampliar la posibilidad de participación. Y se les deben ofrecer más oportunidades de participación, explorando nuevas formas de ministerio en respuesta a las necesidades pastorales de nuestro tiempo. Y en particular se pide incorporar a la mujer, como sabéis muy bien. Y se dice de un modo contundente: no hay nada que impida que las mujeres desempeñen funciones de liderazgo en la Iglesia. Lo que viene del Espíritu Santo no puede detenerse. Por tanto, y se pide que se evalúe periódicamente si esto se hace o no. Incorporar a las mujeres, incorporar a los laicos, etc. Tercer lazos, construir comunidad. En el informe de síntesis se usaba esta frase, que a mí me gustó: tejer lazos. Es una expresión sugerente porque la sinodalidad se vive en ese entramado de relaciones. Entonces, nuestra tarea es promover relaciones auténticas y fraternas entre las diversas vocaciones, ministerios y carismas. La sinodalidad engendra un intercambio de relaciones dentro del presbiterio, entre los presbíteros y los laicos, la vida consagrada, etc. Bueno, del tema del sacerdote y la comunión le dejamos a don Luis Marín, que mañana dejamos faena para él, que mañana, o no sé cuándo le toca, lo explique. Sí, subrayar, que es importante tejer lazos entre las diversas vocaciones. Cuando se habla de los religiosos y también de los movimientos, se pide trabajar en sinergia con las iglesias locales. Se nota ahí, se ve como un déficit de incorporación. Incrementar la relación con las iglesias locales. Y después
tenemos la parroquia como lugar fundamental de la sinodalidad. Cuando se habla de los lugares de la sinodalidad, las iglesias locales, la parroquia. Hay una reflexión muy bonita sobre la parroquia en el sínodo como un lugar fundamental para nutrir la comunidad cristiana. Hay una apuesta clara por la parroquia, está claro. Y se define y se dice que la parroquia es el lugar que reúne a personas de condiciones y de clases muy distintas, de orígenes geográficos, y que esa es su riqueza, es la diversidad que supone la parroquia. Pero también se insiste en que la parroquia es sobre todo, y ha de ser sobre todo, la parroquia no debe quedarse enmarcada en un territorio estricto desde el punto de vista geográfico, porque el sínodo ha reflexionado mucho sobre el tema de que los territorios, los lugares son dinámicos en la sociedad actual. Entonces recurre a la idea de territorio existencial que está en el documento aquel de la conversión de las comunidades cristianas. Y ahora tengo que decir que yo introduje este término en el documento final. No estaba, y lo pusimos en mi grupo en donde estaba, se está muy bien expresado con la idea de territorio existencial, y lo pusieron. Dice ese documento del clero, hoy el territorio no es un espacio geográficamente delimitado, sino el contexto donde cada uno desarrolla su vida, conformada por relaciones, servicios recíprocos y antiguas tradiciones. Entonces, hay que pensar, no ser rígidos a la hora de pensar la parroquia, sino pensarla de este modo, de esta manera. Vivir la sinodalidad pide que nuestras parroquias sean casa de todos, casa de todos. Hay también unas palabras del Papa. Este fue cuando abrió el proceso sinodal en la diócesis de Roma, en su diócesis, y decía: si la parroquia es la casa de todos en el barrio, no un club exclusivo, os pido por favor, dejad las puertas y las ventanas abiertas. No os limitéis a considerar solo a los que acuden o piensan como vosotros, que serán el 3, el 4 o el 5%, no más. Dejad que entren todos. En el documento final se dice: son lugar privilegiado de relaciones de acogida, discernimiento y misión. Vale, este estilo. Bueno, y eso vamos atrás, se concreta, dice, han de estar, las parroquias no pueden ser organizaciones burocráticas, han de estar orientadas a la misión, no pueden centrarse solo en sí mismas. Y eso, orientadas a la misión, significa cuidar los procesos de iniciación cristiana, acompañar a las personas y también acompañar, este es un tema muy bonito en el sínodo, acompañar el compromiso que los laicos están haciendo en la vida pública. Es decir, el lugar del laicado es la vida pública, pero los laicos se sienten, dice un punto, se sienten como solos en la iglesia. Hay que acompañar al laicado que está comprometido en la familia, en la cultura, en toda la vida pública. Recuerdo los obispos de Norteamérica, un resumen de los obispos de lengua inglesa, y decían esto: el lugar del laico es cristificar las realidades terrenas. Ahí está. Entonces, pero también se dice, pero el laico se siente solo. Hay que subrayar que están enviados a ese mundo también y acompañarles en ello. Bueno. Fomentar la participación amplia del pueblo de Dios en los procesos de discernimiento, caminar y de toma de decisiones. Caminar juntos significa que discernimos juntos. Y ese discernimiento en común ha de ser una práctica habitual en todos los niveles de la Iglesia. Una parroquia, un movimiento, una diócesis. El sínodo quiere evitar toda postura autoritaria, es decir, aquí estoy yo, ordeno y mando. No, hay que escuchar. Pero para escuchar es preciso tener una conciencia bien formada, se dan unas características. Es decir, pues claro, para participar en un proceso de discernimiento sobre
la vida y la misión de una parroquia o de una comunidad o una diócesis, hace falta una conciencia bien formada, porque si no, hace falta una vida de oración personal, comunitaria, tener una vida de fe, y si participa en la misión, mejor. Bueno, en la Iglesia hay diversos métodos que ayudan a discernir. Sabéis que el método que usamos en el sínodo fue la conversación en el espíritu, que ahora no vamos a explicar, pero es un método válido, pero también se dice complementario de otros. No es el único método de discernimiento, al contrario, en la tradición de la Iglesia encontramos numerosos métodos importantes también para discernir, desde el ver, juzgar y actuar de la acción católica, que ha funcionado y funciona y es muy bueno también para discernir, o el Papa en Evangelii Gaudium se habla de reconocer, interpretar y elegir, o la misma lección divina puede ayudar también a la hora de discernir. La clave está en que es importante fomentar la participación, dice, más amplia posible de todo el pueblo de Dios en los procesos de decisión. Y en estos procesos el documento final está de acuerdo en lo que decía la Comisión Teológica. Hay un momento de elaboración de la decisión, decision making, ¿no? Y un momento en el que se toma la decisión. La toma de decisión le corresponde a la autoridad ministerial, ¿vale? Y en el sínodo se repitió tanto en una como en otra sesión. En la sesión primera el que lo dijo fue don Vicente Jiménez, la frase de San Cipriano. En esta segunda el cardenal Koch, ¿no? Nihil sine episcopo, nihil sine concilio vestro, et nihil sine consensu plebis. Esto tiene que ser como nada sin el obispo, ¿vale? Nada sin vuestro consejo, se refiere a los presbíteros. Nada sin el consenso del pueblo. Y dice el sínodo, cuando se rompe la lógica del triple nihil sine, se oscurece la identidad de la Iglesia y su misión. Es decir, hay que entrar en esa lógica. Nada sin el obispo, pero nada sin el consejo de los presbíteros y sin el consenso del pueblo. Para eso, en el sínodo se establece, ya voy acabando, que tenemos hambre también, vamos a tomar un buen arroz o lo que sea, no sé lo que, voy acabando ya. Hay como tres praxis que se recomiendan y en las que se insiste, que son, 1, transparencia en todas las cuestiones. La transparencia hace creíble a la Iglesia, no solo económica, también, no se libra de la económica, pastoral, en los métodos de evangelización que se usan, transparencia, hay que explicar y hay que decir. Se habla de rendir cuentas anualmente de las cosas que se hacen, de la misión de la Iglesia. Segundo, rendición de cuentas. Ahí se insiste mucho, cultura de la rendición de cuentas. La rendición de cuentas es la que hace que se evite gobiernos autoritarios, ¿entendéis? Tomo decisiones y rindo cuentas. ¿Ante quién? Depende. Puede ser ante todo el pueblo algunas decisiones, ante un consejo presbiteral, ante el consejo episcopal, depende del tipo de cuestiones. No todo puede ser tratado con todos. Y hay cuestiones, también se dice en el mismo esto, y hay cuestiones que quedan reservadas. No puedo rendir cuentas de los temas personales. Es decir, por respeto también a las personas. Viene al obispo, le piden, un cura que me pide un traslado, y yo no digo ni pío, aunque después él, o toda la gente, protesta, envía cartas, callas. Ya como sabemos, pero, es decir, por respeto, y dice también, y se habla porque ahí está también detrás lo que ha pasado en Australia y tal, y para poner un freno a las autoridades políticas que a veces quieren introducirse en la Iglesia. Bueno, vale. Y el tercero, evaluar, es decir, transparencia, rendición de cuentas y evaluación. La evaluación tiene que ser también una constante, evaluar a los ministros de la Iglesia, al propio obispo, todos los que ejercen un ministerio en la Iglesia,
Dice, bueno, no es para castigarlos, no un sentido de control, pero sí un sentido de impulsar las cosas buenas que se están haciendo. Vale. Voy rápido ya, ¿eh? Potenciar todos los organismos y estructuras sinodales que hay en la Iglesia. Mirad, el sínodo no quiere inventar, ni ha inventado, ni ha establecido organismos nuevos. Lo que dice es, demos vida a los organismos sinodales que ya tenemos en la Iglesia. Y tenemos bastantes. Tenemos primero los consejos de pastoral y economía. Demos vida. Y hay toda una serie de pistas. Hay 3 o 4 puntos que se dedican al tema de los consejos para renovar, que tengan una metodología sinodal, cómo cuidar el modo de elección de los miembros, etc. Hay toda una serie de pistas sobre el tema de los consejos. Después se habla de las asambleas eclesiales, que sea habitual celebrar asambleas eclesiales en todos los niveles y también que sea habitual celebrar sínodos. Eso nos da un poco de miedo porque, claro, celebrar un sínodo con lo complicado que es, se puede hacer más sencillo, y se pueden hacer sínodos que no sean sobre todos los temas del mundo como se hacen venimos haciendo últimamente, ¿no? Se puede hacer un sínodo sobre una cuestión concreta y simplificar los procesos. Se dice que se reúnan a intervalos no excesivamente amplios. Ahora os diré que en el borrador se decía que se reúnan cada 3 o 5 años. Nosotros, como nos parecía que era demasiado obligar al sínodo, un sínodo diocesano, se dejó esto que sea frecuentes. Es decir, tenemos instituciones en la Iglesia que no estamos usando y que son sinodales, como hacer un sínodo en la diócesis. Y después se habla de las conferencias episcopales, hablamos muchísimo. Bueno, de las provincias eclesiásticas fue en el 2023. En el 24 hablamos más de las conferencias episcopales, que son organismos sinodales que hay que estudiar mejor su naturaleza para impulsar su misión, porque es communio episcoporum, que facilita la communio ecclesiarum y la communio fidelium. Y potencia, bueno, esto es lo que estábamos, y cuidar la formación, porque claro, nos planteamos todo esto, vale, sí, que los laicos participen en los procesos de decisión, para que tienen que estar formados, porque si no están bien formados, hemos dicho, formar la conciencia recta, entonces hay que cuidar la formación, mucho. Entonces, el sínodo da unas cuantas pistas. Dice, el punto de referencia de la formación ha de ser la iniciación cristiana. Lo tenemos claro, porque es introducir al misterio de Cristo. Esa es la formación fundamental. Ha de ser integral en todos los aspectos de la vida cristiana, compartida. Fijaos, se dice, si tenemos que ir juntos a la misión, laicos, religiosos y sacerdotes, compartamos la formación también. Además, bueno, entonces algunos dijimos, bueno, pero hace falta también una formación para el presbítero o para el religioso, una formación propia. Dice, sí, se dice en el documento, sí, pero siempre en relación con las otras vocaciones. Siempre que hagamos una formación de los presbíteros, pero pensemos en las otras y tengámoslo en relación con las otras, no solo, además de tener momentos de formación compartida y continua, bueno, permanente, ya sabemos lo que es. Cuando acabó el sínodo, el Papa dijo, bueno, aquí ya hay muchas pistas para crecer como iglesia sinodal. Ahora el sínodo necesita que las palabras compartidas vayan acompañadas de hechos. Y este es el camino. Y esto es lo que nos queda por delante, ¿vale? Y el último punto, solo subrayar que la comunión es para la misión. Lo hemos dicho y lo insisto simplemente, la comunión es para la misión. Una misión, dice el sínodo, sinodalidad y misión están íntimamente ligadas. La sinodalidad impulsa la misión. Y en esa misión están implicadas todas las vocaciones de la Iglesia. Y se dice en el sínodo, si crecemos en comunión, si somos una Iglesia así, seremos profecía para el mundo, para un mundo dividido, para un mundo polarizado. La Iglesia será un signo.
elevado entre las naciones, aquel texto de Isaías lo aplica ahí, será el signo elevado y seremos profecía. Es decir, la vivencia de la comunión ya nos hace signo profético, nos hace misioneros. Así que, bueno, hemos partido de la idea de comunión para mostrar que la sinodalidad es un modo de vivir la comunión y hemos intentado concretar cómo se hace. Que el Espíritu Santo sostenga a nuestra Iglesia en este camino de llamada a la comunión para que crecer en sinodalidad la haga más misionera. Espíritu Santo, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Ad sumus Sancte Spiritus. Gracias.